Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana. Solía ser consejera para estudiantes internacionales aquí en la ciudad de Vancouver. Por el momento ya no me encuentro trabajando como consejera, pero sigo involucrada en el área de la educación internacional, solo que ahora con un puesto administrativo. Y en este video te voy a platicar un poco más acerca de mi experiencia trabajando en hotelería aquí en la ciudad de Vancouver. Si este tema te interesa, te invito a que te quedes viendo este video donde voy a tratar varios puntos, los pros, los contras, quién es la persona indicada para este tipo de trabajos y también vamos a hacer una pequeña comparación entre el trabajo en Vancouver y el trabajo en Toronto, que son dos de las ciudades más importantes de todo Canadá. Vamos a comparar un poco cuánto es el pago por hora. Así que si te interesa, quédate y no olvides suscribirte. ¿Quién es la persona indicada para trabajar en hotelería? La verdad es que cualquier persona puede hacerlo, pero yo recomiendo este trabajo para estudiantes internacionales que vengan a hacer un programa co-op en una escuela privada. Más adelante te voy a hablar de esto y por qué estoy siendo tan específica al mencionarlo. Y también para cualquier persona que tenga derecho a una Working Holiday. La Working Holiday es un permiso de trabajo abierto que no necesita ir atada a un programa de estudio. México, desgraciadamente, no tiene un Working Holiday, que en lo que se traduce es un permiso abierto de trabajo, pero hay otros países como Chile, España, Japón, Corea, que sí tienen acceso a este permiso de trabajo. Si estás pensando aplicar por un Working Holiday, este puede ser el trabajo perfecto para ti. Ahora vamos a pasar a los pros que yo le veo, las cosas positivas de trabajar en la industria hotelera. El número uno es el sponsorship. Esto quiere decir el ofrecimiento de papeles. No hay que olvidarnos que los hoteles son empresas multimillonarias que puede que tengan sedes alrededor de todo el mundo. Al ser empresas tan grandes y con tanto capital económico y recursos, esto les da la oportunidad de ofrecer papeles a todos los empleados que ellos consideren necesarios para el buen funcionamiento del hotel. Trabajar en un hotel es sumamente estresante y es por eso que muchas compañías valoran a los buenos elementos y es por eso también que es mucho más fácil para una compañía grande y con tantos recursos ofrecer el famoso sponsorship. Si en tus planes está obtener los papeles para una residencia en Canadá por medio de la hotelería, te recomiendo que te vayas a un resort o a estos hoteles que están alejados de las ciudades y perdidos como en medio de la nada, porque la mayoría de sus trabajadores son temporales. Esto quiere decir que estos hoteles tan alejados, que son preciosos, pero que están a veces tan alejados de la civilización, tienen más necesidad de encontrar gente o de encontrar empleados que sean capaces de quedarse los 365 días del año. Muchos hoteles contratan por temporadas. Obviamente en temporada alta es cuando más empleados tienen. El problema es que cuando pasa la temporada no solo se van los huéspedes, también se van muchos de los trabajadores. Es por eso que el hotel quiere asegurarse de al menos contar con una plantilla fija los 365 días del año. El punto número 2 son los sindicatos y los beneficios. La mayoría de los hoteles le ofrecen a sus empleados un seguro y también la posibilidad de unirse a un sindicato. Todos sabemos cómo es que funcionan los sindicatos, probablemente no sean los mejores amigos de los managers, pero definitivamente un sindicato siempre va a ser el mejor aliado de los empleados. Esto es un beneficio que no vas a poder encontrar en cualquier lugar si nos referimos a la industria del servicio. Trabajé en un par de hoteles en Vancouver, uno muy prestigiado, y este me brindó un seguro médico y un seguro dental. Al menos aquí en Canadá, ir al dentista es un servicio muy caro, así que los trabajos que ofrecen beneficios dentales siempre son mucho más atractivos por estas razones. El punto número 3 son las propinas y el ahorro que puedes sacar de ellas. Al menos aquí en Vancouver las propinas son muy buenas en todos lados. Yo trabajaba como mesera en el restaurante del hotel y la gente al estar de vacaciones normalmente está más feliz y tiende a dar más propinas. Obviamente este no es el caso con todos, pero sí te puedo decir que en general la gente está feliz, está relajada y eso también se refleja en las propinas que te dejan. Al igual que cuando llevas servicio al cuarto, estas propinas también suelen ser muy altas. Yo en varias ocasiones he contado cuáles han sido mis etapas en este país y cómo es que he ido avanzando poco a poco, y sí quiero decirte que mi trabajo en hotelería ayudó en gran parte a que yo pudiera juntar el dinero suficiente para pagarme una escuela pública. Aquí en Canadá hay una diferencia entre escuelas públicas y privadas.
Te invito a que vayas a mi perfil y cheques los videos que tengo. Probablemente hay algo más que te pueda interesar relacionado con el estudio en Canadá. Y la cuarta ventaja, y para mí es lo que considero aún más importante que el dinero o los beneficios que te puede dar un trabajo en hotelería, es que te forja el carácter. Y eso es una experiencia que te vas a llevar para toda tu vida. Cuando yo vivía en México, nunca tuve la oportunidad de trabajar en la industria del servicio, pero si tengo que ser sincera, trabajar en un hotel es lo que me dio esa fortaleza de carácter. Aquí en Canadá dice que te hacen la piel gruesa, es decir, que tras experiencia te vas haciendo más fuerte, vas forjando tu carácter. Y trabajar en un hotel hizo mi piel extremadamente gruesa y me dio la confianza necesaria para saber que el futuro lo tenía en mis manos y que yo podía lograr lo que yo quisiera. Y bueno, ahora vamos a pasar a los contras. La primera desventaja que yo le veo a este trabajo son los horarios. Son muy extremos. Es por eso que yo te decía que te recomiendo este trabajo si eres un estudiante internacional en escuela privada. ¿Por qué? Porque en la escuela privada te van a dar más oportunidad de trabajar. Hay un tiempo que es llamado co-op. De hecho, aquí en la caja de información voy a dejar mi video donde hablo más a detalle de los programas co-op para estudiar y trabajar. Este programa co-op te da cierta cantidad, ciertos meses para que tú puedas trabajar por tiempo completo. Si tú estás en esta situación o si vas a venir a Canadá con un programa co-op, ahí sí te recomiendo que en cuanto empieces tu periodo para poder trabajar tiempo completo, vayas y trates de buscar un trabajo en hotelería. Los horarios más o menos se manejan así, o son muy temprano, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajaba de mesera, entraba de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde, o de tarde me tocaba entrar a las 2 de la tarde y salir a las 11 de la noche. Como puedes ver, los horarios son muy extremos, no hay un punto medio. Entonces, si tú vienes a estudiar a una escuela pública que te va a requerir más tiempo en la escuela por todo lo que dura tu programa, la verdad es que se me haría muy difícil llevar un trabajo en hotelería combinado con la escuela, porque simplemente no te van a alcanzar las horas en el día para poder cumplir con tu escuela y con el trabajo. La segunda desventaja es la exigencia física. En general, trabajar en la industria del servicio es un trabajo muy físico porque implica estar parado la mayor parte de tu día, obviamente con la bandeja, recogiendo los platos, llevando la comida, pero el trabajo de hotelería, desde mi opinión, es aún más exigente. Te voy a poner un ejemplo. Al ser mesera de un hotel, cuando a ti te piden servicio al cuarto, te tienes que desplazar por todo un edificio, llevando el carrito, llevando la charola, subir escaleras, tomar elevadores. Entonces, definitivamente es un trabajo que te va a tener en forma por la cantidad de tiempo que pasas, no solo parado, sino transportándote por todo el hotel. A diferencia de un restaurante que normalmente, pues puede ser un restaurante grande, pero es un espacio mucho más reducido que lo que sería andar dejando servicio al cuarto por todo un hotel, ¿verdad? Otro de mis trabajos en hotelería fue trabajar en un bed and breakfast. Este concepto es diferente. Son casas que funcionan como hoteles y lo único que ellos te proporcionan gratis es el desayuno. Y ya de ahí, pues es una casa muy normal, un cuarto. Este concepto funcionaba como si, digamos, yo fuera la ama de llaves de la casa. Entonces, obviamente, en las mañanas se tenía que servir el desayuno para los huéspedes. No lo hacía sola, éramos varias personas las que estábamos atendiendo la casa. Pero después de que se acababa el desayuno, pues échate a limpiar toda la cocina y aparte aspirar los cuartos, darle mantenimiento, lo que se dice limpieza, tender camas, barrer. Entonces, de verdad que yo salía agotada. Algo que se me olvidó mencionar anteriormente dentro de las ventajas de las propinas es que en un hotel no nada más los meseros se llevan propinas. Realmente hay mucha gente que tiene la oportunidad de llevarse una propina. Entre ellos están los maleteros, que normalmente son los que van, te recogen en el aeropuerto, cargan tus maletas. Ellos también se llevan excelentes propinas. Obviamente el área de limpieza, de housekeeping, también se llevan buena propina. Y los meseros. Creo que la única posición que no se lleva muchas propinas es el área de front desk, que son los encargados de hacer tu check-in. Entonces, eso es una ventaja que quería mencionar. La tercera desventaja que va en relación con lo que acababa de comentar acerca de la exigencia física es la experiencia del cliente. Tienen que estar conscientes que si quieren trabajar en esta área,
las personas que van a estar atendiendo son gente que está de vacaciones y que espera que el servicio sea de máxima calidad. Y aquí no importa si el hotel es de 5 o de 2 estrellas. El cliente está pagando, muchas veces está fuera de su país, fuera de su ciudad y obviamente las expectativas de servicio crecen aún más. ¿Quién no se la quiere pasar bien en unas vacaciones? Y absolutamente nadie está esperando irse a hospedar a un hotel y que lo traten mal. Así que sí les puedo decir que el estrés que yo sentía trabajando en un restaurante al estrés que yo sentía trabajando en un hotel era diferente. Definitivamente trabajar en hotelería te da mucho más estrés, nada que no puedas controlar, y es por eso que te digo que te hace la piel gruesa, porque llega un punto en que tienes que aprender a tranquilizar tus nervios, a ofrecer un buen servicio y saber cuáles son tus límites y los límites que tiene el cliente, pero siempre teniendo bien presente que uno de los objetivos principales de tu trabajo, fuera del área en la que estés, si es limpieza, si es front desk, si es restaurante, es darle al cliente una buena experiencia. Siguiendo con las exigencias que hay en trabajar en un hotel, también está lo de los reviews por internet. Contándote un poco más acerca de cuando yo estaba trabajando en el hotel bien prestigioso en Vancouver, mi manager estaba absolutamente loco por los comentarios que leía en todos estos sitios donde tú calificas a los hoteles. Era algo que checaba todos los días y que al principio me costó mucho trabajo manejar. Yo nunca tuve una mala crítica que tal cual dijera mi nombre o que fuera apuntada hacia mí, pero sí te puedo decir que es un poco estresante porque ellos, al ser manager, obviamente tienen la presión de los dueños de que el hotel tenga buenas calificaciones y tenga los rankings más altos, pero al menos mi manager sí estaba un poquito obsesionado con eso. Entonces, cuando él veía una mala crítica acerca del hotel, la mayoría de las veces, en lugar de irle y preguntarle al empleado si realmente había pasado así, automáticamente explotaba y gritaba. Entonces ahí es donde te digo que tienes que aprender a vivir con ese estrés y no vivir con el estrés, más bien aprender a que estas cosas que pasan en el día a día en los hoteles no se conviertan en una carga o en un estrés para ti. Tienes que tener la piel gruesa y tienes que aprender que la gente siempre se va a quejar. Siempre va a haber una mala opinión porque nadie es perfecto, ni los managers, ni los empleados, ni los clientes. Pero definitivamente sí te puedo decir que esto es una desventaja porque estoy segura que esto no nada más pasaba en mi hotel. La mayoría de los hoteles sí son muy piquis o extremadamente cuidadosos en los reviews que puede dejar algún cliente en estos sitios, y bueno, tienen toda la razón, pero en fin. Y la última desventaja que yo le veo es que al ser un hotel tiene que estar abiertos los 365 días del año. Yo estuve trabajando en hotelería, me parece 2 navidades, ¿sí? Y sí es complicado, obviamente, porque te toca trabajar el 24, el 25, el 31, el 1, todas esas fechas importantes que normalmente se celebran con la familia y los amigos. Es prácticamente imposible que tú lo puedas tener libre, a menos que ya lleves obviamente años trabajando en la empresa y tengas prioridades. Pero es algo que solo me pasó un par de años y sabía que no iba a ser para siempre. Pero cuando estás en la situación y cuando te toca perderte el año nuevo o la Navidad, te tienes que ir a dormir temprano porque abres mañana a las 6, pues sí es un poquito complicado, pero como les digo, pues nada es para siempre y es parte de la experiencia. Y bueno, estas son las ventajas y las desventajas. Espero haberte ayudado con esta información. Si te está gustando el video, te invito a que le des like y que te suscribas para que esta información pueda llegar a más personas, si tú lo consideras de utilidad, claro está. Y ahora, para cerrar el video, te voy a hablar un poquito de las comparaciones entre Vancouver y Toronto. Estuve buscando las posiciones en las páginas de internet y sí te tengo que ser sincera, por la crisis que estamos pasando actualmente, no hay muchos trabajos de hotelería en este momento, no hay muchos precios de los cuales comparar, pero esto fue lo que pude encontrar. Y bueno, vamos a empezar con las posiciones. Normalmente en el hotel hay muchas, pero como estudiantes internacionales me enfoqué en las 3 principales. La primera es ser front desk agent, es decir, los que están al frente, los que hacen tu check-in, tu check-out.
Aquí sí fue muy parecido entre Vancouver y Toronto. Están entre 16 y 18 dólares por hora trabajar en esta posición. Aunque no haya propinas, es un puesto que te va a ayudar mucho porque eso le va a decir a tu futuro empleador que no tienes ningún problema comunicándote en inglés. Así que eso es lo bueno del trabajo, son muchos puntos extra en ese sentido. La segunda área es housekeeping, es decir, el área de limpieza. En Vancouver actualmente un estándar es 17 dólares por hora. Obviamente hay unos más altos, otros un poquito más bajo, pero sí pude observar que la mayoría empezaban con 17 dólares por hora. El área de housekeeping es lo que más pesado se me hizo, pero también es una de las áreas más reconocidas en la industria de la hotelería, porque el trabajo que hacen las personas es de verdad impresionante. En cambio, en el área de Toronto, la diferencia sí es un poquito más grande, va entre 15 a 20 dólares por hora. Y bueno, finalmente el área de server, es decir, los meseros, camareras, esa área de restaurante. Si nos vamos a Vancouver, el rango está entre 17 y 19 dólares por hora. Normalmente si tú quieres ser server en un hotel es un poquito mejor pagado que ser server en un restaurante normal. Eso sin contar las tips, porque ahí sí ya depende mucho de tu personalidad, del tipo de restaurante en el que trabajes, los costos. Si te gustaría saber más acerca de mi experiencia trabajando en restaurantes, también te voy a dejar el video en la caja de información para que lo visites. Lo que es Toronto, también la diferencia es mayor. Va entre 14 y 17 dólares por hora. Digamos que eso es el promedio general si tú quieres ser mesera o mesero en un hotel. Y bueno, eso es todo por el video. Espero realmente que te haya servido, que la información te haya sido útil. Muchas gracias por regalarme unos minutitos de tu día. Te invito a que te suscribas y nos vemos para la próxima.